tribu, bienvenidas a este nuevo podcast número 9. Tenemos una gran invitada, Eli Romero, que tenemos un tema sobre recursos humanos. Es experta en recursos humanos hace muchos años y nos va a platicar toda su vida profesional y todos sus retos que ha pasado. Bienvenida, Eli. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. Feliz de estar aquí con ustedes. Nosotras también de tenerte por acá. Oye, Eli, a ver, cuéntanos, ¿en qué momento tu vida se fue hacia recursos humanos? ¿Cómo fue ese inicio de carrera? Vale, yo empecé muy chiquita, empecé trabajando, digamos, a los 14, pero en RH a los 18 por cosas de la vida. Necesitaba pues estudiar y entonces pues para poder estudiar tenía que trabajar y entonces así empecé y llegué casualmente a un outsourcing y ahí es donde empecé mi carrera profesional, que se empató pues porque decidí estudiar psicología organizacional y entonces como que todo fue fluyendo y así es como empecé mi carrera en RH desde muy chiquita. Oye, pero a ver, cuéntame, a los 14 años, ¿cómo empezaste en un lugar? O sea, ¿qué fue así como, digo, hasta por edad? Sí, hasta por edad, bueno, obviamente trabajaba en la ilegalidad, pero... Claro, sí, no, sí, pero una amiga me invitó, ella era una niña que trabajaba para Nescafé. Okay. Y pues Nescafé empezaba a lanzar sus maquinitas, increíble, pero empezaba recién el lanzamiento de sus maquinitas de café. Y entonces me invitó a trabajar como promotora, entonces trabajaba dentro de los hoteles. Los hoteles tenían congresos principalmente eran congresos médicos, y entonces ahí promocionábamos la marca. Entonces era promotora, y entonces iba a la escuela en las mañanas y en la tarde trabajaba en el hotel. Y así me la pasé muchos años trabajando así. Okay. Después llegué a un contact center. El último año antes de graduarme de la escuela y ya después entré a la parte de RH. Entonces así es como empecé, pero pues claro, me ayudaba, éramos una familia de 5, entonces pues bueno, yo era la más chiquita y pues claro, viendo a mis hermanas trabajar, pues me entró la gana de pues yo también quiero, ¿no? Claro. Pero pues mis hermanas eran más grandes y pues ya, obvio, pero yo dije, bueno, pues claro, para mis papás era como, ¿cómo? ¿No? Al principio como que no les encantó, después vieron como que no era nada grave, como que sí lo podía manejar entre lo uno y lo otro, y pues ya así empezó. Excelente. Bueno, y Eli es de Ecuador. Ajá, que por cierto, justo te quería preguntar por ahí, ¿esos inicios de tu vida profesional fue en Ecuador o en México? En Ecuador, sí, empecé en Ecuador, perfecto. Sí. ¿Y qué edad tenías cuando se vienen para México? Fue hace 8 años, tenía 30. Ah, ok. Sí. Ah, bueno. No, pues ya tenías 15 años de experiencia. Sí, nada más. O sea, wow, órale. Qué interesante. Y justo hablando de tu trayectoria profesional, quiero preguntarte, Eli, si puedes contarnos de algún parteaguas, un momento importante que consideres que haya marcado tu carrera y algo por ahí que nos puedas compartir. Sí, yo creo que lo que marcó fue justamente venir a México, ¿no? O sea, era algo que yo siempre había buscado digamos que desde que empecé tuve la bendición de poder trabajar en compañías muy grandes, desde que fui becaria y pues así me fui desarrollando y siempre tenía esa expectativa de me voy a ir a algún lado, ¿no? Siempre decía, bueno, a la empresa a la que vaya ojalá me den la oportunidad de moverme, si es que es una empresa global me pueda mover de país. Claro. Y pues como que siempre lo busqué, pero dicen que uno no tiene que buscar. Y cuando no lo estuve buscando pasó, ¿no? Entonces llegué a una compañía global que estaba enfocada a servicios de soluciones de seguridad para empresas privadas. Okay. Y empecé a trabajar con ellos. Estuve 1 año en Ecuador trabajando con ellos y en medio de ese año me pidieron trasladarme a México. Entonces fue un cambio muy fuerte a nivel tanto personal como profesional, porque claro, decidí venirme y fue chistoso porque por suerte habíamos hablado ya con mi esposo de si algún día pasa, pues nos vamos, ¿no? Entonces lo primero fue, mi jefe me llamó y me dijo, oye Eli, ¿te quisieras venir a México? Y la respuesta automática fue sí. Okay. Pero como que él no se convenció, ¿no? Entonces como que, bueno, hablamos la siguiente semana y la siguiente semana me llama y me dice, Eli, ¿te vienes a México? Y yo, pues ya te dije que sí, ¿no? Y tú con las manos. Así como, literal, yo ya había hecho el plan todo el fin de semana, así como haciendo números, sí, y entonces ¿cuándo nos vamos? Y él me vuelve a preguntar y yo, creo que no era en serio, ¿no? Y fue chistoso y entonces, claro, le digo, ya te dije que sí, ¿no? Y me dice, ¿pero qué dijo tu esposo, no? Y yo, ¿cómo que no le pedí opinión? Nos vamos a ir, o sea, no. ¿Cuándo me voy?
voy, ¿no? Y pues fue chistoso porque eso empezó como en un julio, pero en realidad a mí me formalizaron hasta noviembre que me venía a México. Entonces sí fue un proceso como de sí, no, sí voy, no voy, o sea, como, y que no, se tiene que entrevistar este y este otro, y bueno, pues no. Todo un proceso, y finalmente llegué hasta marzo a México. Entonces como que sí fue un proceso larguito, ¿no? Claro. Pero yo creo que para mí fue un reto fuerte, tanto a nivel personal, porque claro, dejar la familia, ¿no? Claro. Por un lado, la familia de mi esposo también venimos de un grupo familiar súper fuerte. Para nosotros el tema familiar es bien fuerte y somos familia grande de los dos lados, entonces fue difícil. Y por el otro lado también llegar aquí y uno cree que somos iguales, ¿no? Porque hablamos el mismo idioma, que ni siquiera hablamos el mismo idioma, pero uno piensa que sí, ¿no? Entonces sí, la parte cultural es importante, la estructura de cómo trabajamos aquí versus cómo trabajamos allá es distinta, ¿no? Claro. Pero uno piensa que es igual, entonces sí te enfrentas a retos, ¿no? Y yo creo que ese ha sido como el punto así como de quiebre, ¿no? Porque pues pruebas a nivel personal, a nivel pareja, a nivel familia, sí, o sea, no es nada más todo. eres tú, ya es pareja, es todo. Exacto. Sí. De hecho, no sé si lo llegaste a considerar, pero siempre que hay un proceso de migración, no importa si las condiciones son buenísimas o si es por exilio, ¿no? O sea, hay muchos matices, muchas posibilidades cuando se habla de migración, pero siempre hay un tema que hablamos mucho en psicología que es el duelo del migrante, ¿no? Todos los migrantes atraviesan sí o sí por un proceso de duelo. A veces no se dan cuenta, ¿no? Porque están muy bien contenidos socialmente, pero eso no niega el hecho de, no es solamente un suceso conmocionante o importante, sino que es un duelo como tal, ¿no? Que estás atravesando, justo por lo que decías. Dejas a la familia atrás, tus raíces culturales, la idiosincrasia cambia. Aunque se habla el mismo idioma, es totalmente diferente. Sí, totalmente. Y yo te puedo decir que yo siempre digo que mi primer año Uh-huh. fue el más difícil. O sea, yo, y cuando veo amigos que llegan, ¿no? De Ecuador, porque vienen Hasta mucha los tienes gente. sentido. Ajá, o sea, como los apapachas un montón porque les dices, no te preocupes, ¿no? Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. En un año hablamos, ¿no? Porque es, oye, y te quedarías, no, yo me voy mañana, y después en un año ya es otro, ¿no? Es otra la conversación. Claro. Pero claro, el primer año es durísimo, pues no entiendes muchas cosas. Obviamente, además, digo, en mi caso, Ecuador es un país chiquito versus México, ¿no? O sea, es nada una ciudad que de ver. México. Ajá, también, nada que ver. ¿no? Entonces, O sea, desde es la como- manejada, ¿no es cierto? De cómo manejas, Sí, de que pues sí, o sea, de que hay mucho tráfico, ¿no? O sea, que son cosas que pues ya tú sabes, antes de venir te preparas, ¿no? Y también rompes paradigmas, ¿sabes? Y rompes mitos, porque no, en la Ciudad de México nunca se ve el cielo. Y yo, sí se ve, o sea, ¿no? O sea, como hay mucha Obvio, contaminación y no claro, se ve el sol nunca. claro. Y es como, no, pues sí se ve, ¿no? O sea, como, no, cosas así, o el tráfico es imposible, sí y no, ¿no? O sea, como que todo depende y todo es de acuerdo a la dimensión. Entonces, sí, creo que el primer año para mí fue el más difícil, y como familia y como pareja, porque en ese momento pues éramos solo los dos. Fue duro, ¿no? Pero finalmente creo que sí necesitas un tema de adaptabilidad y saber que el ajeno eres tú, ¿no? Que creo que eso es algo que a veces no siempre un extranjero lo entiende. Entonces, sí creo que saber que pues quien está llegando a otro lugar eres tú, y por lo tanto, pues quien tiene que adaptarse eres tú, y no esperar que los demás se adapten Claro. a ti. Claro. Oye, a ver, entonces tú estabas allá en Ecuador con tu tema de recursos humanos, liderazgo, y cuando llegas aquí, ¿cómo fue tu inicio de liderazgo en México? O sea, ha de haber sido un desafío, uno de tus desafíos más grandes, hasta por cambio de cultura, a lo mejor el liderazgo se maneja diferente, Sí, ¿no? sí, es distinto. A ver, yo llegué a esta organización casualmente porque esta organización es una compañía de seguridad privada, por lo tanto, en Ecuador el 90% de la población eran hombres. Y aquí en México un poco distinto, pero no tanto, era el 70% de la población eran hombres igual, ¿no? Por el giro de negocio. Y de los retos más grandes, primero en Ecuador fue el saber, bueno, la compañía venía de una estructura militar, ¿no? Porque los iniciales dueños después se convirtió en una compañía global, pero los dueños iniciales eran militares. Y entonces todo el tema de rangos era muy importante, mi capitán, mi mayor, mi no sé qué, y yo llegaba con, hola Fernando, ¿cómo estás? Y tú debes como que, ser- ajá, sí, sí, Andrea. y creo que sí, o sea, fue un reto horrible porque, Claro. digo, horrible y ahora me río, pero en ese momento pues se vuelve un reto gigante, porque aparte, una de las cosas que yo siempre digo es que yo he sido el combo completo, ¿no? Y lo digo así, mi esposo siempre se ríe porque le digo, mira, mujer, ¿no?
joven, ¿no? Porque aparte yo llegué a ser directora de RH a los 29 años, entonces claro, o sea, me veían como era de este es un bebé, ¿no? Sí, que hasta luego ni siquiera confían o te sienten como de, ay, no tiene 29, no tiene, o sea, ¿qué me va a venir a como que enseñar, tienes que dar no? mucha autoridad y más entre hombres. Sí, y aparte, bueno, cuando llegué a México se completa, ¿no? El combo de extranjera, ¿no? Entonces como que... Sí, todo. Todo, entonces la verdad es que difícil, ¿no? Porque Claro. tienes que irte abriendo, literalmente tienes que irte abriendo campo, ¿no? Claro. Y sí se convierte en un tema, entonces sí el que tú puedas ser líder se convierte en un reto a nivel también personal, ¿no? Porque al final, pues, Claro. sabes y te tienes que tú mismo empujar, ¿no? Y decir, bueno, pues sí, estamos en un mundo que está evolucionando, Claro. pero todavía no estamos en el nivel que yo quisiera, entonces hay Sí. que ir forjándose en el camino, ¿no? Entonces Claro. sí se vuelve difícil. Y yo creo que sí, o sea, culturalmente complicado. Cuando yo llegué, en RH no fue tan difícil, Ujú. pero el siguiente punto de inflexión fueron 3 años después, cuando llego a ser la directora de operaciones, Ajá. donde ahí sí toda la población eran hombres, ¿no? Y entonces mis ¿Y reportes ahí como cuántos directos eran empleados hombres. tenías a tu cargo? O sea, Nosotros, como tal. bueno, mi equipo como tal de operaciones tenía 90 personas. Wow. Órale. Y de esos, pues 6 eran gerentes, digamos, tanto entre gerentes regionales y de ciertas áreas particulares, todos hombres, Ok. y casi todos, no todos, mayores a mí, todos. Entonces, claro, es un tema generacional, Sí. es un tema de género, Ujú. se juegan muchos papeles y muchas cosas. Sí, claro. Entonces creo que sí es un reto gigante esa parte de, bueno, ya estoy aquí, ¿no? O sea, aparte ya estoy aquí y pues sí te toca a veces, digo, tal vez no necesariamente sea lo que se debe hacer, Sí. pero empiezas a adoptar papeles porque pues claro, te toca como pues mostrarte más fuerte de lo que realmente tú internamente dices, bueno, yo no soy tan valiente, pero ni modo aquí me muestro como Pero súper lo valiente, desarrollaste, ¿no? claro. Sí, te toca ir desarrollando en el camino hasta que ya después fluyes, pero al principio pues obvio es difícil, ¿no? ¿No? Claro. Claro, y como dices, es como un ganarte el título, el lugar, el terreno, ¿no? Te tocó durísimo. Sí. Guau. Sí. Y eso a nivel competencia, ¿no? O sea, como profesionista. Pero ahora bien, a eso se le pueden sumar también factores personales, ¿no? De lo que va sucediendo en la vida privada, ¿no? De cada profesionista, de cada mujer. Por ahí tuviste que enfrentar algún tipo de reto importante a lo largo de esa trayectoria, ¿no? Que ya per se, como vas diciendo, implicaba un reto importante también. Sí, la verdad es que se vuelve un reto porque trabajas con muchos hombres, ¿no? Claro. Pero finalmente ocupas una posición de influencia Sí. y entonces ya no solo es tu trabajo en la oficina, sino que tienes que ir a la reunión y al cóctel de no sé qué y visitar al cliente no sé cuál y viajar mucho, ¿no? Claro. Especialmente en el área operativa se viaja mucho, ¿no? Entonces no estás en casa, ¿no? Claro. Y obviamente se vuelve un reto, entonces para mí sí, creo que fue fundamental el apoyo de mi esposo, ¿no? De Claro. no pasa nada, o sea, es trabajo, ¿no? Ujú. Creo que no necesariamente siempre tienes ese soporte, Claro. pero en mi caso la difícil. verdad es que Sí, es sí, muy sí, sí. difícil, ¿no? Y además que sí, de fuera te juzgan, pero tu esposo sí te dejó venir y es como, ¿Por qué habría de darme permiso para ajá, empezar? ¿no? Y entonces como que... Pero es mucho para el discurso del patriarcado. Así ¿no? es, entonces tienes que ir como rompiendo también en tu círculo ciertos Claro. paradigmas, tolerando ciertos comentarios. Y porque, también pues, para tu esposo, o sea, como que a él también le han de haber dicho, como, tú vas a cambiar tu vida por ella, ¿no? O sea, o te vas a ir a México por ella, o sea, es Sí, como sí, él, me imagino que por un como tema que de- exacto, Sí, exactamente. sí, o sea, como que también todavía no él. estamos tan preparados, ¿no? Entonces, sí, de hecho, mi esposo, yo me acuerdo en las primeras entrevistas aquí en México, buscando él trabajo, porque él se vino, pues, por mí, ¿no? Ok. En las primeras entrevistas él venía sorprendido y me decía, es que me preguntan si en serio, o sea, si era verdad que yo me había venido por ti, ¿no? Y como que cómo fue, ¿no? Y sí, pasa también a nivel familiar, o sea, de hecho una de las primeras preocupaciones del lado de la familia de mi esposo era, ¿cómo? O sea, te vas con ella, o sea, ¿cómo vas a dejar tu trabajo? Que si ¿Por qué realmente mejor? si hubiera sido al revés, probablemente Hubiera sido Nadie, natural. nadie lo como que lo juzga, nadie Claro. lo pregunta nada Sí. porque es como Ajá. el Lo señor normal y del lo lugar. súper entre comillas. Habría sido como súper natural, entonces Sí, digo, sí, bueno, sí. y claro, obviamente entiendes, ¿no? Pero claro, para él seguro también así como, y que él, claro, él venía sorprendido, después me decía, no, pues creo que en verdad soy un bicho raro, porque pues claro, ¿no? O sea, como, pero no, definitivo, yo creo que eso es como de las cosas a las que te enfrentas, ¿no? Y Claro. escuchar cosas como, bueno, pero seguro como tu esposo se pone celoso, entonces mejor no vengas, y tú, no, sí voy, ¿no? No, y no me limites. Ajá, y no me limito, o sea, yo me pongo mis Sí, propias sí, sí, limitaciones, sí. ¿no? Entonces, como que sí tienes que ir Pero con eso es rompiendo. más que suficiente. ¿verdad? Como que tienes que
ir rompiendo como esos, ¿no? Y es como, o estar en una cena y que te digan, y tu esposo no está enojado porque ya son las 10 y no, o sea, como, ¿no? Claro. Entonces sí te enfrentas a cosas, pero pues digo, creo que... ¿Y cómo lo manejabas? ¿Con ironía, con humor? La verdad, en mi Gracias. caso, yo creo que con mucha como, o sea, con mucha aceptación de saber que estamos en un proceso de educarnos todos, ¿no? O sea, de Sí, no tomártelo personal. Ok. no tomártelo personal, de saber que así nos crearon a todos, porque no solo a ellos, sino también a nosotras nos crearon así, ¿no? Claro. A mí también me ha tocado a nivel familiar ir rompiendo ciertas cosas, digo, no tanto porque mi mamá trabajó toda la vida, entonces siempre fue como muy fuerte en la casa, entonces para mí ha sido muy natural, pero sé que fuera no. Entonces creo que el ir entendiendo que entender al otro y saber que pues viene por detrás con una enseñanza, con una crianza específica, ¿no? Y que pues eso es algo que hay que educar con cariño. O sea, yo siempre digo ser amable y decir pues no pasa nada, tengo una relación súper abierta con mi esposo y como no meterte en temas de juzgar del otro lado porque pues finalmente digo, poquito a poco lo van entendiendo y ya después obviamente ya no era parte de la conversación, pero las primeras conversaciones sí como ¿qué hace aquí, no? O sea, como, claro, y en la cena todos hombres y él, ¿no? Entonces como, obvio, o sea, como, o te tienes que aguantar, escuchar que hablan rudo, ¿no? Y te piden disculpas, entonces, y te piden disculpas solo a ti, y en mi cabeza dices, pues no me pides disculpas solo a mí, o sea, está haciendo rudo con todos, pero está bien, o sea, lo entiendo y gracias por ser, ¿no? Sí. Pero no me pides disculpas, mejor piénsalo antes de hacerlo, entonces como, ¿no? Pero Sí, claro, como dices, es un proceso como de reeducación para todos. para todos, sí, estamos en ese proceso, creo que vamos avanzando, todavía creo que faltan años luz para que entendamos que pues, somos iguales, ¿no? Claro. Con nuestras diferencias, pero pues al final del día, pues Que justo cada la uno palabra define. que me gusta es la equidad, ¿no? Porque igualdad, pues sí, somos bien diferentes a nivel hormonal, a nivel mil factores Sí, claro. emocionales, identificatorios, inconscientes, pero equidad me parece una linda palabra, ¿no? Sí. Sería lindo seguirnos orientando todos hacia ese camino. Que por cierto, me parece que al margen de todo el mundo laboral, algo que voy viendo como que sale a relucir en tu discurso, Eli, es que tiene que haber habido mucho trabajo de pareja también. Claro. ¿No? Porque me imagino que detrás de todo esto hubieron muchas conversaciones que los llevaron a esos entendimientos, a esos puntos de encuentro, o les fue totalmente natural. ¿Cómo fue para No, ustedes? fíjate que nosotros, bueno, cabe recalcar que nosotros tenemos una relación de casi 23 años, ¿no? Juntos. Wow, Entonces, ok. desde los 15, o sea, yo empecé como... No, tu vida empezó a los 15 años. Eli empezó. A los 15 años él dijo, yo ya ya sé lo que quiero decir, yo ya tengo mi vida resuelta. Sí, entonces, la verdad es que, pues claro, tenemos una relación que ha ido madurando. Y ha Bueno, ido también creciendo. eso tiene que ver que te vio crecer desde los 14 años en tu primer trabajo. O sea, es que sí no es alguien que llegó cuando, no sé, acabas de entrar a la empresa de seguridad y que a lo mejor no entiende. Vio todo tu Sí, ¿no? historial. Vio todo el proceso, entonces como que ya sabía lo que se metía, digamos así, Claro. ¿no? Entonces, al final creo que sí, nosotros hemos tenido como la costumbre de establecer acuerdos siempre, o sea, desde antes, pero porque yo soy control freak, entonces claro, es como antes de que algo pase, ¿no? Mejor hablemos porque sé que esto va a pasar, ¿no? Y es chistoso porque yo siempre, mi esposo al principio se reía, ahora dice qué bueno que lo hicimos. Cuando nosotros en el proceso de relación nos fuimos a vivir juntos primero, ¿no? Cuando íbamos juntos como 9 años, y entonces el día que ya dijimos, bueno, ya aquí están nuestras cosas, la cama, no sé qué, la cocina, todo listo, ahora sí nos vamos a sentar en la sala y vamos a hablar de los acuerdos, ¿no? Y él se acuerda porque yo, así como con la pluma y el papel, así como, regla 1, y él como, ¿es en serio? O sea, ¿es en serio que vamos a hacer casi que un contrato? Y yo, sí, y lo vamos a firmar. Ajá, y lo vamos a firmar al final, y entonces era chistoso que me acuerdo hasta ahora, reglas que hasta ahora cumplimos, ¿no? Y que para nosotros como pareja son súper importantes de, ok, tenemos nuestra independencia, vamos a salir, pero aquí se entra a esta casa a las 2 de la mañana. Y hasta hoy ese es nuestro acuerdo, ¿no? No es comunicación todo lo que han hecho en tu vida. todo. Eli, justo. Entonces siempre ha sido como muy de, mira, ¿qué va a pasar si, no sé, mañana yo estoy molesta por algo que dijo tu mamá? ¿Qué puede pasar? Porque sabes qué va a pasar. O qué va a pasar si, no sé, ¿quién va a hacer la limpieza? Literal, o sea, por ejemplo, mi esposo es de los que dice, yo hago todo en la casa menos limpiar baños, ¿no? Entonces, porfa, ayúdame con eso porque yo paso, ¿no? Ah, va. Y ya sé eso desde pues, el día que nos fuimos a vivir juntos. Entonces, creo que el establecer esos acuerdos desde antes
nos ha facilitado mucho el proceso. Y también como que el momento en que algo pasa, pues decirnos las cosas, ¿no? Obvio, no es fácil. Claro. Pero, por ejemplo, acuerdos como, que es chistoso porque pues, muchas veces lo escuchas por fuera, pero no crees que lo aplicas adentro, pero es, no nos vamos a ir a dormir enojados. Y así es, ¿no? Y es así como, no me importa, pero no nos vamos a ir enojados y aunque nos toque... 3 de la mañana los dos hablando ahí de Exacto, justo. Exacto. Entonces, como cumplir Qué eso, bien, ¿no? claro. Oye, Eli, y por ejemplo, ahorita que dijiste de Control Freak, ¿qué es lo que te ha limitado más ser tan controladora y lo que te ha ayudado para tu liderazgo? O sea, al final, creo que eso puede tener cosas buenas, cosas malas, digo siempre, ¿no? Irnos al extremo perfeccionismo, y etcétera, pero ¿qué es lo que te ha ayudado o afectado en el liderazgo? Yo creo que lo principal es como saber que cada persona tiene como sus fortalezas y sus oportunidades de mejora, ¿no? Saber soltar, que creo que eso es algo que no es fácil, ¿no? Pero creo que el poder soltar se logra cuando tú enseñas a las personas a hacer las cosas. O sea, tú no puedes soltar, aunque yo soy buenísima para hacer eso. La gente que trabaja conmigo sabe que pues yo a la primera veo 2 cosas, bueno, ya, tú puedes, ¿no? O sea, como soltar. Pero creo que es acompañar en el camino. O sea, yo siento que un líder lo que hace es acompañar y romper como barreras que pues para el más chiquito está siendo difícil romper por lo que sea, porque en las organizaciones hay temas políticos que tienes que romper, hay temas de desconocimiento, porque pues estás en un proceso de aprender, y saber que también el error no es algo negativo, ¿sí? Creo que siempre le damos al error una connotación súper negativa, y entonces asustas a la gente que tienes en el camino y saber que pues sí, o sea, a mí me encanta controlar que pues no se vaya o que no haya errores innecesarios, pero si ya surge un error, más bien saberlo aprovechar y saber decir, oye, ok, ¿qué aprendimos de esto? ¿Qué vamos a hacer diferente para que esto no nos vuelva a pasar? Y que la gente tenga la tranquilidad de venir y decirte, oye, me equivoqué. Y creo que eso lo logras también mostrándote tú vulnerable, ¿no? Porque creo que cuando uno ocupa una posición de liderazgo, normalmente se cree que un líder sabe todo, ¿no? Y que nunca se equivoca y que es perfecto, y en realidad es totalmente lo contrario, y más bien necesitas de tu equipo, ¿no? Para reforzar cosas que tú no necesariamente tienes o no sabes, etc. Y creo que al mostrarte tú como una persona común y corriente con tu gente, ayuda a que también la gente tenga la confianza de venir y decirte, oye, me equivoqué, porque saben que tú también te equivocas, ¿no? Claro. Y en la medida en que tú no mates a la gente cuando se equivoca, ¿no? Y busques la solución y busques arreglar el problema y después sí dar retroalimentación y lo que sea, pero finalmente que ellos sepan que te tienen a ti como líder para ayudarse, creo que eso es algo importante, ¿no? Claro. Y creo que eso ayuda, y a mí me ha ayudado justo a, ok, te enseño cómo se hace, veo cómo lo haces, ya después te suelto y me traes el resultado, ok, y si funciona, pues ya mi control freak se controla, ¿no? Porque pues al final del día... Pero sueltas muy fácil, Eli, o sea, hay muchas, o sea, es bien difícil como dices, o sea, el hecho de decir, sí, ya es tu chamba, porque pues tienes el control freak, o sea, dije, no, lo tengo que revisar yo, lo tengo que no sé qué yo, y entonces te consumes el triple. Sí, claro, o sea, podrías caer mucho por esa línea en micromanagement, Exacto. pero no, parece porque... que sí tienes muy ejercitado esto de habilitar al otro en cuanto a su proceso de aprendizaje también. Sí, y sabes que también creo que ha sido que el soltar y enseñar a los más chiquitos me ha ayudado a mí a crecer, y creo que cuando tú entiendes eso, por ejemplo, de hecho, el que yo llegué a México fue por eso, porque la primera pregunta de mi jefe en ese entonces, antes de decirme vente a México, su primera pregunta fue ¿cómo está Gaby? Que era mi segunda, ¿no? Ajá. Y yo pues, ¿no? En teléfono, y por teléfono estábamos en una llamada y le digo, pues está bien, ¿no? Y no, pero ¿cómo está? Y yo, está bien. Y me decía, pero dime, o sea, ¿confías en Gabriela? Y yo dije, ¿qué hizo? O sea, lo primero que se me vino a la cabeza fue ¿qué hizo? Porque aparte Gaby es muy amiga mía, entonces, aparte de que éramos amigas, yo decía, ¿qué hizo? O sea, que yo sí, no que sepa, que no me contó. que no me contó, en dónde metió la pata, que yo no sé. Entonces yo, Carlos, me estás asustando, o sea, ¿qué hizo? Y me dice, no, solo quiero saber si pones las manos al fuego por Gaby. Y yo, a ver, yo no pongo las manos al fuego por nadie, pero confío muchísimo en ella y no sé qué pasó, ¿no? Y me dice, no, es que quiero saberlo porque quiero saber si te quieres venir a México. Para dejarle tu lugar. Y así es, y hasta el día de hoy ella sigue en la posición que yo dejé. Entonces... Okay. De alguna forma, para mí también han sido refuerzos positivos, ¿no? Claro. De, mira, ella sabía todo lo que yo hacía, yo la invitaba a todas las reuniones en las que yo estaba, participaba de muchas cosas. Entonces, claro, el momento que yo me vine a México, la verdad es que para mí fue fácil y también para la organización fue fácil,
ese cambio, porque pues yo tenía un equipo y pues ese equipo pudo solventar las cosas que yo hacía, entonces no te vuelves indispensable y te permite crecer. Entonces creo que eso también me ha ayudado a mí a entender de que no hay otra forma, ¿no? O sea, digo, puede ser que sí, pero para mí no hay otra forma más que justamente ser como súper abierta en enseñar. Y finalmente eso tiene sus réditos, ya sea para que tú crezcas o ya sea porque la gente te lo agradece al final del día, se compromete más. Entonces creo que generas una relación en la que ganamos todos, ¿no? Claro. Y eso ayuda, pero pues creo que es difícil entenderlo. En mi caso pues he tenido refuerzos positivos que me han enseñado que por ahí es el camino, Claro. pero pues no siempre pasa, ¿no? Entonces Claro. creo que ha sido eso, sí. Ay, pues por más jefas como Eli, qué padre, Está ¿no? cañón, sí, es que real. Se Oye, le- ¿has se le visto quita cambio en la el panorama repetición. laboral? O sea, como que toda la parte laboral entre las empresas que has trabajado, ¿has visto cambio hacia mejor, peor, algo? Creo que estamos evolucionando, creo que hoy en día vamos a necesitar cada vez más tener desarrolladas habilidades sociales, que tristemente las hemos llamado habilidades blandas, pero pues cuando les damos esa connotación de blandas como que pierden peso, ¿no? Claro. Pero en realidad hoy en día, y si hablamos ya de que se viene la inteligencia artificial y hay mucho estrés por el tema, ¿no? De qué vamos a hacer y los seres humanos nos vamos a eliminar, realmente no, yo creo que la parte social es algo que no se va a eliminar y por eso hoy las organizaciones están buscando mucho el reforzar esas habilidades. ¿Por qué? Porque se ven en la necesidad. Hoy el que tú tengas gente comprometida en las organizaciones se está volviendo un reto gigante, ¿no? El tema de atraer talento también se vuelve un reto gigante. ¿Por qué? Porque ya hoy los colaboradores o los candidatos que tienes afuera escogen dónde quieren trabajar. Antes no era así, ¿no? Era como, ya me salió un trabajo y pues ya ahí voy y ni siquiera sé dónde voy a trabajar, pero pues ya me contrataron, ¿no? Hoy en día pues haces tu investigación, buscas, ves qué dicen las redes sociales, qué dice, cuántos likes tienen, si es un buen empleador, no es un buen empleador, qué tipo de liderazgo tiene, y con base en eso tomas la decisión de, sí quiero trabajar con esta persona. Entonces, en realidad creo que se está volviendo un reto gigante para las empresas. Y por ende el rol que tiene el líder es fundamental, porque se dice que el 70% de la rotación voluntaria de las personas es porque tienen un mal líder. Y entonces, claro, las empresas ya están preocupadas porque si hoy atraer gente se está convirtiendo en un problema y aparte pues tener a las personas comprometidas contigo y con tu visión de negocio se está convirtiendo en un reto, creo que sí trabajar en los líderes se vuelve fundamental, ¿no? Y eliminar, hay una palabra que a mí me atrae mucho, que es esto de las incivilidades, que es justamente el no, o el maltrato que se da en todos los contextos, pero si hablamos del ámbito laboral, lamentablemente como que hemos normalizado el que los líderes, bueno, no los líderes, los jefes gritan, ¿no? Claro, O logran las como cosas. una autoridad como fuerte, ¿no? Violenta, y como que se da por la jerarquía y como que eso hoy en día se está rompiendo un montón. Entonces, a mí me encanta que se esté rompiendo. Claro. Enhorabuena, los países ya están generando leyes enfocadas al riesgo psicosocial, por ejemplo, que eso es algo que gracias a Dios está pasando. Todavía falta mucho por trabajar, pero creo que son como esos pininos, ¿no? De ya nos estamos preocupando de que realmente la salud sea integral y que no solo me preocupe de que el colaborador rinda y me dé dinero o sea rentable, sino que realmente esté bien. Claro. Y en la medida en que esté bien, pues obviamente eso le genera réditos a la organización, sí, por supuesto, pero pensando en un bien común, ¿no? Entonces creo que sí estamos evolucionando mucho en ese sentido, lo cual me hace muy feliz, Claro. pero creo que todavía nos falta mucho por recorrer. Eli, y justo hablando de la importancia de estas figuras, ¿no? En las empresas, en las organizaciones que son los líderes, ¿nos podrías hablar de algunas inspiraciones o referencias que tengas por ahí en cuanto a líderes? No sé si inclusive y específicamente líderes mujeres. Pues mira, yo te puedo hablar de los dos lados. Sí. Para mí, la principal líder y que ya a mí me ha forjado mi vida, y es obvio, pero creo que para mí sí ha sido mi mamá, ¿no? O sea, como que para mí la figura de mi mamá ha sido pues como que el mejor ejemplo de lo que se debe hacer. Obviamente mi mamá y mi papá nos generaron como este valor de trabajar, ¿no? O sea, el valor del trabajo en nuestra casa es sí o sí, ¿no? Evidente, si trabajas tan chiquita. Pero como que mi mamá trabajó, fíjate que cómo se repiten las cosas, mi mamá trabajó en una institución militar por 37 años, ¿no? Y le tocó todo el tiempo adaptarse porque las instituciones públicas casi siempre cada 4 años cambian de líderes y cambian de régimen y cambian un montón de cosas. Y entonces le tocó pues irse adaptando a esto de, bueno, ahora me toca con él y ahora me toca con él, ¿no?
y como que siempre se manejó muy en el sentido de aprender, de voy a aprender y lo que me pongan a hacer. Mi mamá hacía mapas a mano, porque mi mamá es cartógrafa, entonces mi mamá empezó cuando los mapas se hacían a mano, o sea, una cosa que tú dices, ¿cómo? ¿No? Y en la época que mi mamá estuvo ahí, a los muchos años de trabajar, yo creo que tal vez ya tenía unos 20 y pico de años trabajando en esa institución, llega pues el director y dice, bueno, les cuento que ya no los vamos a hacer a mano, los vamos a hacer en un computador, en AutoCAD, ¿no? Y claro, el shock de fue un cambio. ¿Cómo, no? Y fíjate que mi mamá fue una de las pocas que decidió quedarse. Muchas dijeron, es el momento de jubilarme, muchas gracias, le tengo terror al computador, no gracias, fuera. Mi mamá se quedó por muchos años, ¿no? Y entonces como que para mí ha sido ese ejemplo de, pues lo que venga, vamos a aprender, viajó para aprender, para capacitarse, ¿no? En esa época. Y como que siempre estuvo para nosotras en casa, pero también estuvo para su trabajo y muy dedicada, ¿no? Y como que rompió todas las barreras porque en esa época más difícil todavía, ¿no? O sea, mi mamá fue mamá de gemelas, ¿no? Antes de mí. Ah, ok. Entonces, ¿Son 2 hermanas gemelas? Tengo 2 hermanas gemelas y después yo, pero yo vine a los 10 años. Entonces mi mamá fue mamá hace casi 50 años de gemelas y no dejó de trabajar. Entonces, claro, la empresa donde trabajaba le dio chance, ¿no? De pues, salir mucho tiempo, a comparación de cuánto tiempo te dan ahora, ¿no? Entonces pudo dedicar a sus hijas, siguió trabajando y como que siguió su vida, ¿no? Entonces como que siempre ha sido como ese ejemplo, ¿no? Claro. Eso por el lado de, digamos, a nivel de así como la mujer que más me ha influido, digamos, me ha inspirado. Y si te puedo decir de un hombre, porque creo que es importante, fíjate que fue un jefe que tuve en esta organización que me trajo a México, él se llama Eddie. Y él me enseñó que las organizaciones, si bien es cierto, están conformadas por personas, pero no necesariamente todas las personas representan la filosofía de vida o la filosofía de la organización. Y eso te ayuda a ser como muy resiliente. Fíjate que cuando él se enteró que yo estaba embarazada, hizo una fiesta, ¿no? Y es una fiesta literal porque estábamos de viaje, estábamos en Estados Unidos y estábamos por un proceso, una capacitación. Y claro, entonces estábamos cenando y les digo que siempre eran todos y Eli, ¿no? Literal. Entonces, claro, y me ofrecen vino y yo, no, todo bien, ¿no? Entonces como, no, pero tómate un vino. Y yo, no, todo bien, gracias. Y alguien, o sea, en el grupo ya sabía que yo estaba embarazada. Y pues dice, pero es que Eli, cuéntale, ¿no? Y yo, no quiero que sepa. Y él, no, sí, cuéntale. Y yo, bueno, pues está bien, estoy embarazada. Y bueno, hizo una fiesta ese día así como... Pero yo había pasado por un mal momento porque a otra persona, ¿no? Que era igual de los líderes de la organización, le conté que estaba embarazada, era mi jefe directo, le conté que estaba embarazada y la verdad es que su reacción fue o sea, lo peor que me ha pasado. Entonces yo venía con mucho dolor. Claro. Y después encontrarme con que este personaje hizo toda una fiesta y hasta el día de hoy como sabemos, dos líderes totalmente diferentes. Totalmente diferentes en la misma organización, ¿no? Entonces hizo una fiesta, bueno, digo una fiesta porque pidió vino para todos, obviamente excepto para mí. Entonces pidió el mejor vino de la casa, pidió que venga el chef de la cocina, que me prepare un postre, el que yo quisiera, ¿no? Entonces fue una cosa súper sentida, ¿no? Y yo dije, claro, tiene razón, o sea, no necesariamente lo que viví antes representa a toda la organización en la que he estado tantos años, ¿no? Y que le tengo mucho cariño. Y pues sí, te encuentras con personas de todo y tienes que saber que pues no todas pues van a pensar como tú quisieras, por un lado, pero realmente él empezó, fíjate que él empezó en la organización siendo oficial de seguridad y hoy es el vicepresidente para todo Américas. Wow. Pero bueno, ahí te das cuenta como su liderazgo, su forma de trabajar, todo eso lo ha llevado a ser exitoso. Entonces definitivamente creo que él lo primero que fue es como ser persona y después profesional, humano, ¿no? Claro. Y como que eso ha regido su vida, ¿no? Entonces creo que yo lo tengo así como entre las personas más queridas de mi trayectoria. Yo tengo muchas, gracias a Dios, tengo muchos ex líderes, digamos, que han forjado mi vida profesional, pero creo que han sido ellos dos. Wow. Ok, sí. Excelente, qué lindo. Y justo regresando un poquito a lo que nos platicabas de tu mamá, que me llama mucho la atención, esta mujer cartógrafa, haciendo mapas a mano, aparte trabajando precisamente, nuevamente, o sea, cómo se repite, ¿no? Esto de en un ambiente de muchos hombres, ¿no?
con toda esa rotación y adaptándose siempre, y con 3 niñas, que alguien me explique cómo es que de pronto las mujeres hacemos circo, maroma y teatro para poder compaginar 2 curvas que suceden en el mismo punto de la vida, que serían la maternidad y los mejores años de la vida laboral. ¿Cómo te ha ido con eso, Eli? Ay, Dios, creo que ha sido de los retos más grandes de mi vida. O sea, la verdad es que ha sido, la verdad, de todo lo que he hecho en mi vida, ha sido como que el reto más grande, más lindo también, pero durísimo porque para mí siempre mi carrera profesional fue muy importante y sigue siendo muy importante. De hecho, amo trabajar, la verdad, me encanta mi carrera, me encanta mi profesión. Y claro, compaginar ambos mundos no se vuelve fácil. Y menos cuando hay poca información, ¿sabes? O sea, como que te dicen, te romantizan mucho en la maternidad y todo tú lo puedes porque eres una mujer fuerte y pues lo vas a poder. Y te das cuenta que no es tan fácil, ni tampoco es tan hermoso como te lo pintan, ¿no? Entonces sí creo que no ha sido fácil, pero creo que tener un entorno que te acompañe es fundamental. Lo aprendí un poco a las malas. Y sí, tener una tribu literal en el medio, pues se vuelve indispensable, y creo que no lo entendemos hasta cuando realmente te ves sola, ¿no? O cuando ya te das cuenta de que estabas sola en el momento en que lo viviste, ¿no? Entonces creo que sí no es fácil, creo que nos cargamos además muchas culpas, ¿no? Entonces es como, pues estoy trabajando y entonces no estoy con mi bebé, y entonces, ¿no? Y no tengo tiempo, y entonces, y como que queremos alcanzar todo. Claro. Pero creo que por un lado sí es como soltar, que es lo que hablábamos hace rato, ¿no? De soltar un poco, pero sí creo que es también saber que las expectativas que tienes que cumplir son las tuyas, ¿no? Y no las de los demás. Creo que eso, en los 4 años que soy mamá, he entendido que no es cubrir las expectativas del que está afuera, sino es cubrir tus propias expectativas. Entonces creo que eso me ha facilitado un poco este caminar, que no ha sido fácil, porque sí ha sido muy desafiante para mí pues compaginar ambas cosas. Perfecto. Oye, Eli, y cuéntanos, o sea, por ejemplo, en tu proceso de liderazgo, ¿qué es así de maternidad lo que más te dificultó, o cómo te afecta tu crecimiento de líder cuando eres mamá? Ay, bueno, creo que se juegan muchas cosas, muchas cosas, porque primero hay falta de información, ¿no? Entonces, para empezar, no sabemos a lo que nos metemos, ¿no? Entonces, pues, y es real. Aunque pues ya está cambiando, pero eso pasa. Y por otro lado, pues cambian muchas cosas porque ya no eres solo tú, pues es tu bebé, pero también tienes responsabilidades con tu equipo, con tu empresa, con tu esposo, o sea, tienes como muchas cosas, ¿no? Entonces se suma alguien más, pero no solo se suma alguien más, sino alguien que te necesita 24/7. Entonces, pues eso es lo que hace que sea más complejo. Los demás no te necesitan 24/7, claro, pero pues tu bebé sí, ¿no? Entonces se convierte en un tema. Y yo creo que eso ha sido como de las cosas más difíciles, porque fíjate que en mi caso particular yo tuve depresión postparto, ¿no? Entonces, pero no dejé nunca de pues, trabajar, nunca paré. Yo di a luz y a las 2 semanas yo ya estaba trabajando desde casa, pero yo ya estaba conectada y haciendo cosas y metida en ciertas cosas y en ciertas reuniones, no en todas, y tratando de cubrir esa expectativa de bueno, tenía un jefe nuevo además, entonces no era fácil la situación. Entonces yo decía, bueno, pero si no trabajo, cuando regrese me van a correr, y entonces tengo que trabajar ya, pero tengo a Antonella aquí, y entonces no. Y claro, y mis papás estaban aquí de visita porque me estaban ayudando y no sé qué, entonces yo veía que ellos me veían con cara de, pues, no, o sea, como, o sea, sí, pero cómo trabaja y no duerme, y o sea, como que hace miles de cosas a la vez. Y a eso me iba lo de las expectativas, no saber que las expectativas que tienen que ser las tuyas y no la de los demás. Pero oye, nada más, y ahí dime una cosa, o sea, ¿tu empresa te entendió, te ayudó en la parte de maternidad? O como que eso te digo, o sea, bueno, bienvenida, tu bebé, felicidades, bueno, sigamos, o así next. No, fíjate, o sí que tuvieron no. Ahí un tema contigo. Fíjate que no, creo que por una parte sí es un tema de falta de empatía, la verdad, tristemente, pero también creo que es una parte de desconocimiento, porque honestamente ni yo sabía todo lo que significaba ser mamá. Entonces, y yo trabajando en RH, ¿no? Que deberías saber lo que significa, y la verdad es que no sabes porque no lo viviste y nadie te dice, entonces pues es difícil, ¿no? Que las organizaciones tengan toda una estructura preparada para una mamá, ¿no? Claro. Y entonces, claro, se vuelve un reto gigante, porque entre que das de lactar y tienes que sacarte la leche, pero tienes que ir a la oficina, pero en la oficina no tienes el espacio adecuado para hacerlo, pero aparte tienes todo el día reuniones, entonces a qué horas te sacas la leche, pero, ¿no? Entonces como que se vuelve todo un reto, ¿no?
Y claro, no, por supuesto la organización no estaba preparada para algo así, menos cuando, bueno, aquí en México el 70% de la población, les decía, eran hombres, ¿no? Claro. Y muchos trabajando fuera, o sea, no en las instalaciones como tal de la empresa, sino pues en otros clientes. Entonces, más difícil porque no tienes justamente pues un espacio. Yo no tenía un espacio, entonces al inicio me prestaron el departamento médico, entonces me asignaron ahí un lugar, pero después la empresa decidió cambiarse de oficinas a otra instalación y ahí no había ni departamento médico y los baños eran tipo centro comercial. Y entonces me decían, pues en el baño. Y yo, ¿en el baño cómo? En la taza del inodoro. ¿Cómo? Ajá, entonces la verdad me tocó ser ahí sí muy ruda. Claro, Sí. yo estaba muy molesta y estaba deprimida, pero no me di cuenta. Y mi respuesta con mi jefe de ese entonces fue ¿tú te comes tu torta en el baño? La respuesta es no. Entonces, como, ¿por qué yo me voy a sacar la leche de mi bebé en el baño? Pero pues claro, uno no lo entiende hasta que no lo vive, ¿no? Claro. Entonces sí creo que como que tenemos que prepararnos todavía mucho en ese sentido. Y todo muy incómodo, porque aparte, claro, yo me sacaba la leche y andaba con la leche dejando en el refri de el comedor, ¿no? Entonces comunal, Sí, claro, no tienes sí. un espacio. Sí, Y en la parte de demanda de trabajo, pues claro, el trabajo siguió siendo igual, ¿no? O sea, yo viajaba igual, y pues digo, está bien porque yo lo quería, o sea, yo decía, no, yo voy, ¿no? Pero si te topas con, no te quedes en esta junta porque como eres mamá, entonces, y es lo mismo que se repite como lo que Claro, decía un antes, poquito ¿no? en otro sentido, pero es como un tema Ajá. de tú ahorita no. Y entonces te empiezan a limitar de, no, tú no vayas a la reunión porque como eres mamá, seguro Antonella te está esperando. Y es como, sí, o sea, claro que me está esperando, pero Sí. yo defino y no Claro, tú, yo lo ¿no? gestiono, sí, por supuesto. Y por el otro lado se vuelve un tema porque quieres estar, pero no puedes estar, y entonces como que no, esa parte de equilibrarla se vuelve compleja. Y pues claro, yo en ese caminar y en ese corre, no me di cuenta que tenía depresión postparto. Entonces yo me la pasé así 7 meses hasta que realmente caí en cuenta de que pues tenía depresión. Claro. Y ahí es cuando pues empecé a trabajar mi tema, pero pues hasta eso no, y para la organización nunca fue evidente que yo tenía algo, sino que pues yo seguí funcional y pues Claro. ellos felices de que yo siguiera funcional. ¿Y qué consideras que sucedió primero, como dicen popularmente, el huevo o la gallina? Es decir, la depresión postparto, ¿consideras que se suscita por no haber tenido el espacio para parar, ¿no? Para detenerte un momento? Porque justo lo hablábamos en otro espacio, ¿no? Cuando tienes un bebé es a su tiempo, es a su ritmo. Si decidió despertarse, si decidió no dormir, si decidió comer o no comer, ¿no? No lo puedes calcular, no lo puedes controlar, ¿no? Lo que te lleva a la depresión postparto es ese no parar, o lo que te lleva a la depresión postparto consideras que fue una cuestión meramente hormonal y que después entonces pues no puedes ver por estar en este rush del día a día y las exigencias. Yo creo que en mi caso particular, Sí. digo, desconozco los demás, pero yo creo que en mi caso particular fue esa falta de entendimiento y empatía del entorno, ¿me explico? O sea, como, o sea, de tienes que ser funcional desde mañana, ¿no? Claro. Y ya, y te necesito ahorita. De hecho, a mí me pasó que yo tenía muchas vacaciones acumuladas porque yo quería tomarlas cuando mi bebé naciera. Okay. Y no me dejaron tomar mis vacaciones. Entonces mi jefe me dijo, lo siento, te necesito aquí, se acaba tu periodo de maternidad y vienes al siguiente día. Y entonces como que todo le va sumando, ¿no? Sí. Le va sumando y entonces, claro, aparte era mi jefe era nuevo, entonces cubrir la necesidad de pues estar ahí, ¿no? Claro. Y aparte que, claro, la falta de tener un entorno de apoyo y de no saber pedir, o sea, pedir ayuda, ¿no? Porque yo, claro, mis papás estuvieron un tiempo conmigo, después ya se regresaron a Ecuador y éramos mi esposo y yo, no había nadie más. Entonces, claro, el no, tal vez el no querer pedir ayuda y no querer molestar, ¿no? O el ser superpoderosa y hacer todo al mismo tiempo, ¿no? Como que eso no ayuda. Entonces yo creo que en mi caso particular fue eso, ¿no? De, ok, o sea, no lo puedo controlar primero, ¿no? Entonces no puedo controlar al bebé, pero por otro lado tengo que cubrir con las expectativas de mi trabajo, tengo que seguir perfecta, no me pueden ver vulnerable porque aparte era la directora de operaciones, entonces como sea en RH te puedes dar el lujo de ser más sensible, en operaciones no puedes. Claro. Y tienes clientes y esos clientes, claro, todos son hombres además, o la gran mayoría son hombres. Claro. Y pues también es difícil porque, claro, te enfrentas a un entorno no tan... a un entorno rudo, ¿no? Entonces, Claro, pues sí, te difícilmente toca... van a empatizar, ¿no? Con Sí. lo que estabas atravesando. Sí, pero insisto, yo creo que es un tema también de falta de información, ¿no? Porque yo no sabía lo que significaba dar de lactar y tener
a una mamá lactante en tu trabajo hasta que yo no fui mamá lactante. Claro. Y es increíble, pero no tenía ni idea. Entonces yo decía, Claro. ¿cómo? Y de hecho yo decía, la asistente de mi jefe fue mamá 2 veces en el tiempo que yo estuve ahí. Y nunca nadie se preocupó de pues cómo le hizo, ni si tuvo el espacio, el lugar, ¿no? En mi caso, claro, yo estaba en un lugar privilegiado, porque era la directora de operaciones Claro, y pues tuve el tenías- chance de quejarme. Pero yo después regresaba a ver y decía, pobre, ¿no? O sea, como... Y yo como Ahora sí RH me puedes entender. pude haber hecho algo, tal vez si hubiera estado en RH, pero no hice nada porque tampoco tenía ni idea. No sabes Entonces, también. no sabes. O Entonces, piensas que sí está, nada más él, sí te puedes aquí sacar leche aquí, pero pues realmente no es un espacio, Claro, no es algo adecuado. pensado, no es algo Ni adecuado. siquiera digno. Exacto, digno, es la sí, palabra. sí, pero no sabes hasta dónde porque pues nadie te dice. No lo has atravesado inclusive, ¿no? Ujú, Creo que sí. muchas veces la empatía lamentablemente sí parte de la experiencia, ¿no? Y eso dificulta que podamos avanzar con paso más firme y más veloz en relación a esos temas, ¿no? Sí, por eso yo les decía hace rato, claro, para mí Ujú. también es entender que el otro, claro, mi esposo, por supuesto, muy molesto, me decía, ¿cómo tu jefe te puede decir algo así? No sé qué, pero después yo le decía, sí, pero es que así se crió, o sea, Claro. él no sabe lo que no sabe, me explico, y me pasó a mí, o sea, yo no sabía lo que no sabía hasta que pues, me tocó, ¿no? Claro. Entonces creo que sí tenemos un reto grande en educar, ¿no? En tener información real de pues qué es lo que pasa y que se hable como sin tabús de estas cosas para que cada vez las empresas estén más preparadas. O sea, yo sí creo que las organizaciones se tienen que preparar, pero tú no te puedes preparar para algo que no sabes, ¿no? O sea, como algo que desconoces. Entonces creo que el abrir espacios en los que se converse de todo lo que implica, porque creo que siempre nos quedamos en la maternidad no está fácil. O sea, ahorita el speech es la maternidad no es fácil y no es como te la pintan. Hasta ahí hemos llegado, ¿no? Claro. Y ya, ok, me preparo porque se viene algo duro, ¿no? Ya estoy medio preparada, pero no tengo ni idea. Entonces creo que hay que seguir y hablar del siguiente paso que es, ahora sí te explico lo que significa, ¿no? Y probablemente de inicio tienes que dar más detalles de los que quisieras, pero para que haya un tema de empatía, de entender qué significa ser mamá, ser directora de una empresa o ser un empleado, o sea, ser una persona más en una organización que necesitas tu espacio para poder continuar con tu vida, porque yo siempre que escucho hay que equilibrar la vida con el trabajo, mi pregunta es, pero si el trabajo es parte de la vida, ¿por qué tengo que equilibrar mi vida con el trabajo si el trabajo es parte de? Entonces creo que más bien es saber jugar con una ficha más, que es el trabajo, y tu vida, ¿no? Entonces es como tu vida personal, si lo quieres ver así, pero es parte de, o sea, no es como que nos hemos acostumbrado a decir el trabajo y tu vida, y es como, no, o sea, no tengo que equilibrar mi trabajo con nada, porque pues al final el trabajo es una pieza más de mi vida, y claro, cuando tú ocupas una posición de liderazgo en una organización, seguro el trabajo es parte importante, y en mi caso particular, pues para mí el trabajo es mucho, ¿no? Significa mucho, significa estabilidad, significa desarrollo profesional, significa paz para mi familia también, ¿no? Entonces es un rubro, digámoslo así, muy importante como dentro de todos los pedacitos que uno tiene. Entonces creo que hay que hablarlo, hay que trabajar, hay que cada vez abrir más espacios en los que entendamos qué significan ciertas cosas, porque por mucho tiempo han sido tabú, ¿no? Entonces creo que eso se está rompiendo, falta mucho por trabajar, pero pues ahí vamos, ¿no? Claro. Y Eli, finalmente me gustaría preguntarte, ¿no? Si tienes algunos consejos o sí, algo para comentarnos a las mujeres que estamos trabajando en ese balance, que como bien dices no es entonces del trabajo y de la vida, ¿no? Sino podríamos pensar en la rueda de la vida, ¿no? Y en ese segmento incluido que sería trabajo, que también en algunos casos de muchas mujeres trabajadoras también confluye la maternidad, ¿no? ¿Qué nos podrías recomendar por ahí? Yo creo que hay un tema de no perder la autenticidad, ¿no? Porque creo que en este afán de, como tú decías, de ser iguales, no equitativos, ¿no? Que no es lo mismo. En este afán de ser iguales, creo que muchas veces perdemos esa esencia de lo que somos, porque es como negarte a lo que eres, y la verdad es que creo que ese es un gran error que muchas veces las mujeres cometemos, ¿no? El tratar de igualarnos cuando no, definitivamente no somos iguales. Y creo que sí está mucho esto de hay que prepararnos, sí, definitivamente creo que tenemos que prepararnos, tenemos que saber y estar listas para este tipo de comentarios difíciles que nos toca a veces como de alguna manera escuchar, ¿no? Y saber que todos estamos en este proceso de aprender, ¿no? Donde todos nos criamos de cierta manera.
donde era muy arraigado, ¿no? El que el papá llevaba la comida a la casa y la mamá se quedaba en la casa y como que eso, así nos criamos muchos, ¿no? Digo, no es mi caso, pero la gran mayoría de personas que hoy en día están en las organizaciones vienen, probablemente las nuevas generaciones ya vengan con otro chip, pero pues todavía estamos lidiando con cómo aprendimos, ¿no? Cómo aprendimos los mensajes o metamensajes que escuchamos durante toda nuestra vida, ¿no? Y romper ese espacio. Entonces creo que es no perder lo que somos por tratar de obtener el espacio que nos merecemos. Y creo que las luchas se hacen todos los días, ¿no? O sea, es como vamos luchando de a poquito y haciendo las cosas, demostrando con trabajo. Yo creo que a mí me ha tocado mucho hacer eso, ¿no? O sea, demostrar con trabajo que pues sí, o sea, es muy jovencita, sí, pero pues vengo trabajando toda la vida, pero pues no. Claro. Y hasta que te conocen y hasta que demuestras. Y no es un tema de yo tengo más derechos que tú porque soy mujer. No va por ahí, o sea, al contrario, más bien es, no, o sea, mis derechos van hasta donde los tuyos se rompen, digamos. Entonces, pues vamos ahí todos caminando juntos. Y creo que sí tenemos la responsabilidad desde nuestro lado de educar, o sea, de abrir las puertas, mostrarnos así como somos, porque a veces nos ponemos una coraza y pues claro, qué tan difícil puede ser, mírala, ¿no? O sea, como qué tan difícil puede ser, llega todos los días puntual al trabajo, sale tarde, ¿no? Y claro, y no nos mostramos realmente pues todo lo que tiene de por medio. Y creo que también tenemos que empezar a cambiar un poco el lenguaje, pero en el sentido de, por ejemplo, a mi Anto, mi nena siempre me corrige, ¿no? Porque yo le digo, sí, es que los niños, y me dice, los niños y las niñas. Y yo, así como digo, claro, tienes razón, ¿no? Y va desde ahí, o sea, desde cosas súper chiquitas. Yo cuando hablo, por ejemplo, de liderazgo, nos olvidamos que las mujeres no somos líderes, somos lideresas. Entonces son cosas súper chiquitas. Y, por ejemplo, yo empiezo todas mis reuniones y digo buenos días con todos y todas. Y seguramente mi mamá se enoja porque me dice, no, es que eso no está aceptado por la Real Academia de la Lengua y no sé qué. Pero sí, claro. Pero es mi manera de decirle a la gente con la que yo capacito gente, hago consultorías y siempre empiezo así. O sea, entonces creo que son actos Pero es el tema de equidad, como decía Lu hace rato, como de irla manejando desde el vocabulario que tenemos. Sí, y desde la cancha donde estás, saber que habrán cosas que no te gustan y que hay que irlas trabajando, pero tú no puedes exigir a gritos, ¿no? Que creo que eso es una de las cosas donde hay que medir, ¿no? No puedes exigir asumiendo que el otro te entiende, porque no tiene por qué entenderte si no lo ha vivido, ¿no? Y creo que sí es en el hecho de que el mostrarnos vulnerables a veces, nosotros creemos que eso nos resta y al contrario, más bien creo que nos suma porque nos hace ser personas y hace que el otro, sea tu subalterno, o sea tu jefe o quien sea, te ve como un ser humano y no te ve como un robot ahí porque pues justo eso es lo que nos diferencia de la inteligencia artificial y lo que nos va a llevar a continuar en este mundo. Claro. Pero creo que es eso, o sea, creo que es eso y saber que difícil es, sí, pero nada es fácil, o sea, todo tiene sus retos y cada vez nos vamos a ir enfrentando a más cosas, pero creo que es ir forjando en nuestros equipos, es ir forjando en la casa, ¿no es cierto?, con nuestros hijos, el que sepan que pueden hacer pues lo que gusten y que tenemos que saber entender al otro para pues después hacer lo que nosotros queramos hacer. Entonces creo que va por ahí, ¿no? Y pues creo que mostrarnos auténticas. Para mí yo me cerraría así como que con ser auténticas, que creo que eso a veces perdemos por querer pertenecer. Y pues creo que eso es algo que no debemos perder porque pues eso nos da licencia, ¿no? Me encanta. Wow. Padrísimo. Me encanta, Eli. Mil gracias por acompañarnos, de verdad. Un gusto tenerte por acá, escucharte, todas las veces así de que escuchando a Eli, seguro. Es que sí, es todo un tema, es un mundo, ¿no? Todo esto de recursos humanos, de líder, de todo eso es un mundo. Y cuéntanos un poquito, Eli, ¿dónde te pueden encontrar? Un poquito de lo que estás haciendo de capacitaciones, de ese tema, para que... Claro que sí, bueno, me pueden encontrar en redes, estoy como María Elisa Romero Ordóñez en LinkedIn, que es como la red en la que más me muevo. Y pues sí, me dedico principalmente a la consultoría, trabajo hoy en día con un grupo de mujeres maravillosas que se llaman Tamín, y pues ahora con ustedes también maravillosas en Tribu, así que pues la verdad es que muy feliz, estoy súper abierta, siempre me pueden encontrar y súper abierta para compartirles lo que pueda, me encanta el tema del liderazgo, así que pues muy feliz de compartir con ustedes y gracias por la invitación. Gracias a ti, y gracias por acompañarnos. Gracias, Tribu, por conectar con nosotras y nos vemos en un próximo episodio.